Gracias por la invitación. Estamos una vez más aquí conversando. Quiero partir por algunos elementos de balance que permitan introducir algunos puntos de propuesta. Desde el punto de vista que parto, el diagnóstico es bastante crítico, y en eso primero quiero establecer una aclaración, es que mis puntos críticos no tienen que ver en particular con la ministra en este momento, con quien hemos tenido un diálogo bastante franco, bastante honesto, yo diría colaborativo, anterior a esta instancia en que estamos ahora dialogando. Pero la verdad es que, como se ha venido complicando el sistema de educación superior chileno, la verdad es que es imposible reunir un balance sumamente crítico. Creo que incluso en muchas de las cuestiones que ella traslucía aquí de una manera bastante franca, se dejaba de ver estas cuestiones, creo, ¿no? No deja de ser paradojal que muchas de estas resistencias al establecimiento de regulaciones, que la propia ministra mencionaba, se erigen en la sociedad chilena en nombre de la libertad, en nombre de la libertad del individuo, y por lo tanto a la medida que el Estado entra en cualquier cosa, empieza a restringir las libertades del individuo, digamos, y por lo tanto también se defiende la libertad, entre otras cosas, de la educación. Pero la verdad es que se supone que mientras más mercado, mientras más libres, mientras más sueltos, voy a decirlo, no el más libre, nos han dejado al mercado, no necesariamente hemos tenido más libertad. En una sociedad donde se expresa tal nivel de privatización de las condiciones de reproducción social, hemos terminado perdiendo soberanía sobre nuestras propias vidas, en nombre de esa supuesta libertad que nos debería traer el mercado. Pero también ahí se introduce otra paradoja, pero digo esto como entrada al principio, que a veces también la entrada del Estado tampoco ha terminado por frenar al mercado, sino que a veces ha terminado el ingreso del Estado estableciendo subsidios a una mayor circulación mercantil. Y en el caso de la educación también funciona así. Es decir, gran parte de los subsidios estatales que se han generado en la educación en los últimos 25 años han terminado siendo destinados a nichos de acumulación regulada por una suerte de nuevos grupos o empresariales o intereses privados que se han construido en torno a la educación. Y en este caso también en torno a la educación superior, ¿no? En particular. Entonces, establecer regulaciones ahí es un problema político mayor que creo que remite incluso a la crisis política que vive el país en este momento. O sea, a la posibilidad de que la política vuelva a estar por encima de la economía, por decirlo de algún modo muy franco. Por lo tanto, es una cosa muchísimo más allá que la discusión, en ningún caso personal, digamos, ¿no? La reforma educacional enfrenta entonces, me parece a mí, hay que partirlo situando para poder dialogar, una enorme y muy variada suma de intereses contradictorios. Y el problema es poder lidiar con esos intereses contradictorios. Si no, no vamos a poder avanzar en procesos de transformación efectivos. Son nada más intereses que no se visibilizan, que no se transparentan, en su gran mayoría. Y que han ido creciendo, yo diría casi en los últimos 40 años, pero que su crecimiento incluso se ha acelerado, y esa es la paradoja en democracia, ¿no? Hay que además lidiar con esos intereses contrapuestos en un contexto de crisis de legitimación de la política. Por eso encuentro que la tarea es tremendamente difícil, ¿no? Hay que lidiar con esos intereses contrapuestos en un contexto de debilidad de la capacidad de procesamiento de conflictos de la política institucional en este rato. Hay que lidiar con esos intereses contrapuestos en un momento en que se ha producido un importante nivel de divorcio entre Estado y sociedad. Y en ese contexto entonces nos vamos a plantear introducir transformaciones dentro de una de las mayores demandas de la sociedad, que es el ámbito de la educación, ¿no? En ese contexto, por lo menos yo entiendo esta discusión. Por tanto, esta discusión tiene un doble significado. Por un lado, es un enorme desafío que se deriva de las problemáticas que acabo de mencionar, que no son para nada menores, pero por otro lado también es una oportunidad histórica enorme para reconstruir la política, para reconstruir el debate público, abierto, transparente. Y aquí digo público como polis, no como lo estatal, digamos, ¿no? El debate, la capacidad de deliberación democrática, ¿no? Y eso implica transparentar los intereses. De lo contrario, no vamos a tener una democracia sana. Y no vamos a tener entonces autoridades políticas que puedan resolver y procesar legítimamente un conflicto de intereses, si no se transparenta.
Por lo tanto, creo que también la reforma educacional está en el centro de una oportunidad histórica para reconstruir proyectos políticos. Y no solamente una discusión entonces técnica, como se le intenta muchas veces reducir. ¿Qué tenemos en el panorama? Yo creo que la ministra entregó muchos elementos de panorama, así que yo me puedo ahorrar algunos. Lo que tenemos es una expansión sostenida de una educación superior en las últimas décadas, ininterrumpida, que es básicamente, o que corre básicamente a manos de la oferta privada. Eso es lo que más se ha expandido. Y mayormente a más de un tipo de oferta privada que es de baja calidad y es cara. Eso es lo que más ha crecido, por lo menos las últimas 2 décadas y media en Chile. Las instituciones estatales y las tradicionales en general van a perder sistemáticamente peso dentro de la matrícula de la educación superior. Hoy representan menos del 20%. Por el contrario, la oferta privada representa más del 80%. Estamos por fuera de las tasas latinoamericanas, estamos por fuera de las tasas de... No tenemos dónde compararnos con nada. En ese ranking, digamos. Y además, aquí agrego otro elemento, que en paralelo con este proceso, crece además la matrícula, se expande la matrícula, pero disminuye el número de instituciones. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de concentración y que, por lo tanto, lo que se empiezan a perfilar son grandes controladores. Como en muchas otras áreas, ¿no? Como las AFP, con otras cosas, aquí también empiezan a instalarse grandes controladores que están en el centro de estas presiones, de los conflictos de intereses con los que hay que lidiar para poder instalar muchas de las propuestas que aquí hemos escuchado. Capitales foráneos, capitales nacionales, gremios empresariales, la CPC, por ejemplo, se ponía el caso de INACAP, controladora de INACAP, una de las mayores matrículas que hay en esos rubros, la propia Iglesia Católica, sean las pontificias o las que no son pontificias, y otras órdenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a constituir una especie de nuevo sector privado arriba de esto, ¿no? Son nuevos intereses privados sobre nuevos nichos mercantiles, que crecen sin parar, insisto, en estas últimas décadas. Y este sector, además, y aquí empiezo a agregar otra cuestión, empieza a adoptar una voluntad de colonización de la política estatal. Es decir, no es un sector cuyo desenvolvimiento y cuya acumulación transcurra independiente del Estado, sino que al contrario, ¿no? Se ampara parasitariamente en el Estado para desarrollar sus procesos de acumulación. Y esto, además, se intensifica en democracia. Por lo tanto, es un problema fundamental para poder establecer cuáles son los límites o no que tenemos, o los obstáculos que tenemos o no para poder realizar una transformación. Poniéndonos todos del lado, por supuesto, entendemos, lo doy por sentado, que todos estamos interesados en producir una transformación, ¿no? Y una transformación que después quiero también señalar que tiene que ser, y en eso también coincido con la ministra, gradual. Esto no es una cuestión que podamos desmantelar de la noche a la mañana. El problema es que hay que ver cómo podemos elaborar una transición hacia un punto que queremos llegar, y que creo que no está en un horizonte muy cercano. Es realmente difícil, creo, lidiar con esta situación. Entonces, creo que también esa conquista de estos intereses privados sobre la política estatal se extiende sobre figuras de la propia concertación. Yo voy a poner un ejemplo, hace poco lo escribí en varias columnas por ahí en algunos medios. La figura de Pilar Armanet en este caso es emblemática, jefa de la División de Educación Superior del gobierno de Lagos y vocera del gobierno de la primera presidencia de Bachelet. Además encabeza la mayor de estas instituciones privadas del país, de la reciente creación, la Universidad de las Américas, pero además preside la Corporación de las Universidades Privadas. Preside la Corporación de Universidades Privadas, que reúne no a los planteles más tradicionales privados, reúne a los planteles con peor acreditación del sistema privado, y muchos de los cuales están siendo investigados por lucro. Ahí comparte mesa con Hugo Lavados, ministro de Economía de Bachelet entre 2008 y 2010,
también rector de otro de los mayores planteles privados de estas mismas características, no tradicionales me refiero, y que vinculado a encabezar esta corporación. ¿Qué ocurre? En estos vínculos surge un poder que no se expresa con transparencia, que no plantea ideas, que no defiende posiciones de una forma abierta, y que actúa, por lo tanto, ocupando más bien el espacio de los reguladores y de los técnicos. Y con ello, por lo tanto, el debate adquiere un talante, entre comillas, voy a decir técnico, pero es un talante técnico artificial que solo obstruye la deliberación política amplia y democrática. Todo esto entonces empieza a redundar en un mercado educativo que paradojalmente entonces no corre los riesgos de la competencia. Son privados, pero no están sometidos tanto a la situación de competencia, son mucho más bien nichos de acumulación regulados, o lo que alguna vez se llaman mercados cautivos, digamos, ¿no? Y que se amparan en incentivos estatales perversos. Incentivos estatales perversos como los que han sido los subsidios de gratuidad, los vouchers, el propio CAE, digamos. El CAE en este caso para la banca, por ejemplo, pero también para muchas de estas instituciones. Luego, ¿qué ocurre? Son instituciones que no necesitan mucho invertir en calidad, ¿no? Sus fuentes principales de acumulación, en la medida que son de origen estatal, entonces no dependen de la calidad, no dependen justamente porque están en situaciones de baja regulación, como se señalaba antes, y por lo tanto tienden más bien a canalizar su capacidad de incidencia en estas discusiones en torno al lobby y a la presión sobre las autoridades estatales vigentes, ¿no? Es un rentismo, en el fondo, quiero decir, de recursos públicos. Y un rentismo de recursos públicos que crece. Un rentismo privado, me refiero. Que crece, que no ofrece en su mayoría calidad. Es una educación superior cara y mala. Lo voy a decir quizás de una manera muy franca, pero un poco chocante. Es una gran estafa. Es una gran estafa que corre con cargo a las familias y al fisco. Y es un asunto imposible de reducir a la derecha, como también es imposible de reducir al conservadurismo de la democracia cristiana, como usualmente se le tiende a presentar. No es un problema solo de Walker, como se dijo en algún rato, ¿no? El propio PPD reúne a varios de los principales defensores del lucro en la educación chilena, ¿no? Se produce un vínculo orgánico de estos intereses privados de la educación con la propia concertación, ¿no? Lo que no quiere decir que dentro de la concertación haya voluntades de transformación. Por eso creo que estamos conversando aquí. Creo que hay ahí uno de los principales obstáculos a la reforma. Se impone entonces una hegemonía de una educación privada, masiva y lucrativa. Se impone la llamada igualdad de trato entre instituciones públicas y privadas, o estatales, digamos, ¿no? Y privadas. Se impone el fin de los aportes basales a manos de unos llamados fondos basales por desempeño, que no son ni basales ni se asignan por desempeño, que se negocian y se cuotean. Se impone la reducción de lo esencial del financiamiento al voucher, llamado gratuidad. Se impone la cesión de la fijación de su monto a unas controladas tecnocracias. Y estas tecnocracias sí son financiadas con presupuesto público, basal, de libre disposición y enormes salarios. Lo que se impone además es la expropiación de la capacidad de los académicos y de sus instituciones sobre los mecanismos de admisión y de la elaboración de políticas sobre el desarrollo de esas mismas instituciones. Luego, en función de esto, de este diagnóstico que creo que es muy complejo y además es una situación largamente acumulada,
vuelvo a validar, creo, el esfuerzo de transformación que se hace sobre esta situación y de lo difícil que me imagino es lidiar con esta situación desde las autoridades políticas, con toda la presión social que hay además, ¿no? ¿Cómo definir entonces dos cosas para poder abordar esta cosa? Primero, un horizonte, ¿ah? Lo que entendí llamaban aquí principios, ¿no? La hoja de principios, como decía la ministra. Empezar a consensuar un horizonte. De lo contrario, se empiezan a dar una suma de reformas parciales sin consensuar un horizonte. Y segundo, después, y aquí viene otro tema, que a veces yo lo discuto mucho con mis colegas y mis rectores, como se menciona acá, es que tampoco podemos operar sobre ese horizonte en una perspectiva inflexible y maximalista. Porque eso lo único que va es a contribuir a la frustración de cualquier proceso, subrayo proceso de transformación. Dada la complejidad de las condiciones en que estamos operando. Y que me parece importante transparentar. Como horizonte, algunas ideas a apuntar nada más. Porque después me quiero referir más bien al proceso de transición, algunas propuestas concretas para el proceso de transición, que es con lo que queremos dialogar con la ministra. Creo que es fundamental consensuar la necesidad de perfilar un sistema mixto, estatal y privado, de hegemonía pública en la matrícula. Y ello implica una expansión de los cupos públicos y gratuitos de una forma controlada, de una forma colaborativa, de una forma seria, no de una forma desatada, que mejore la calidad, que mejore la docencia, que aumente además las plantas académicas, que redunde en un aumento de las plantas académicas de las instituciones que más investigan, de las instituciones que más cultura crean, en un sistema, insisto, mixto. Pero esto requiere entonces no solo un horizonte, como decía, un horizonte que se pueda exigir en formas maximalistas e inflexibles, sino una política de transición a una situación de esas características desde el panorama en que estamos actualmente ubicados y que por lo menos yo resumía de una manera bastante crítica al principio. Y me parece que sobre todo una política de transición, una política que empiece a desmantelar, voy a decirlo así, 40 años de hegemonía neoliberal sobre el sistema de educación, y empiece a inaugurar recién una gran torcida de mano histórica a este curso de nuestro pasado inmediato en Chile, ¿no? En un proceso, insisto, vuelvo a subrayar, gradual, tiene que tener especialmente cuidado en un punto, que es por donde voy a partir en las propuestas. Y es que en aras o en defensa de una educación pública gratuita y de calidad, como dice la calle, por decirlo de una manera muy resumida, podemos terminar haciéndole daño a los estudiantes más vulnerables y a las familias que con más dificultad han accedido a este sistema, permítame decirlo así, desquiciado de oferta, que se generó descontrolado y además estafador, porque tampoco entrega una calidad, ¿no? Justamente esos estudiantes, esos nuevos ingresos, ¿se acuerdan de cuando Harald Beyer decía 7 de cada 10 alumnos de la educación superior vienen de familias donde no existían antecedentes, ¿no? Ya, esa idea de la clase media de primera generación, que se usó mucho también, etcétera, justamente va a parar a estas situaciones más vulnerables. Es aquí donde entonces una resistencia corporativa de las universidades estatales puede actuar precisamente en contra de un objetivo como este. Y eso también tiene que ser muy discutido con la izquierda progresista, con la izquierda académica, porque a veces también empieza a operar para el otro lado. Entonces aquí también tenemos otra complicación más, quizás a todas las que ya estaba sumando como si no fueran pocas, ¿no? Y en este sentido, entonces, creo que hay que buscar proteger a esas situaciones más vulnerables, a esas situaciones que están más expuestas a esta oferta educacional mala y cara, y es ahí donde se debe expresar, me parece a mí, un rol público de las instituciones estatales. Estoy de acuerdo con la ministra, el carácter público de las instituciones estatales no es un atributo a priori. Tenemos que demostrarlo, en ese sentido, y tenemos que demostrarlo entonces como un valor a la sociedad. Y creo que
colaborar en este proceso de transición es una tarea de la cual no se pueden abstraer las instituciones estatales, en nombre de su rol público, precisamente. Entonces, detallo en este punto 4 elementos nomás. Primero, lo voy a leer porque son más precisos, más ordenados. Ampliación de la matrícula pública. Idealmente, los recursos para esta estrategia de crecimiento inmediata deberían canalizarse a través de los instrumentos de aporte directo que fije la nueva ley, no voucher, pero también se puede recurrir a otras partidas que ya están determinadas en la ley de presupuesto. En ese sentido, me parece posible aspirar a que al final de la década las instituciones públicas lleguen al menos a un 50% de la matrícula total de la educación superior. Segundo, un plan nacional, lo hemos denominado, de movilidad de estudiantes, que tiene que ver con el problema que estaba mencionando antes. ¿Cómo nos hacemos cargo justamente de los estudiantes más vulnerables? Es garantizar el derecho a la educación a los jóvenes que hoy cursan estudios en las instituciones privadas que son investigadas por lucro o que son de baja acreditación y que corren riesgos de ser justamente cerradas, ¿no? Una expansión de la matrícula de las universidades, de las instituciones públicas, entonces orientada a que los estudiantes puedan continuar sus estudios en una institución del Consejo de Rectores de manera directa y por derecho propio, egresando con el título de la institución a la que llegan. Este plan no necesita de una ley, basta con un trabajo conjunto entre actores y el Ejecutivo. Tercero, la fiscalización de los recursos públicos entregados al sector privado. En la voluntad política, que creo que aquí se expresó con bastante claridad por la ministra, de empezar a establecer regulaciones por distintas vías, me parece que este es uno de los puntos fundamentales. El problema de la fiscalización, por lo menos de los recursos públicos que son asignados a esas instituciones. Lo mínimo, ¿no? Y ya eso es complejo. Avanzar en la aplicación de formas públicas de fiscalización, Contraloría, transparencia, etc., a toda institución que reciba recursos públicos. Dado que las ayudas estudiantiles no van a desaparecer de la noche a la mañana, entonces los estudiantes que hoy cuenten con ellas deben ser defendidos mediante una adecuada fiscalización de las instituciones que los amparan o que los reciben. Y por último, el tema también mencionado aquí de la democratización de la educación superior. Hay que avanzar en elevar la participación no solo de los estudiantes, ojo, de toda la comunidad universitaria dentro de estas instituciones, ¿no? Porque el nivel de cultura autoritaria que sigue existiendo en estas instituciones no se ha enterado prácticamente ni del plebiscito, digamos, del 88. O sea, el nivel de no participación incluso de los estamentos académicos en la definición de política de estas instituciones es muy magro, digamos. Entonces, no vamos a poder iniciar una transformación real si no empezamos a democratizar internamente estas instituciones. La derogación del DFL2, concuerdo, por supuesto, ha sido un avance, pero es insuficiente en este plano. En las instituciones del Estado hay que asegurar la participación triestamental en los órganos de gobierno institucional y propender también a que tales modelos sean adoptados por el conjunto de instituciones que colaboran en la función pública. Especialmente justo cuando hay algunas universidades, y es cierto, privadas, que colaboran y aspiran a tener una colaboración en la cuestión pública, entonces es absolutamente incoherente que pretendan restringirse, ¿no?, restarse de vocaciones internas democráticas, ¿no?, en este tipo de instituciones. Pre-1981 o post-1981, digamos, en ambos casos, digamos, ¿no? Bueno, me quedo hasta aquí, agrego estos elementos como propuestas para seguir una conversación, la verdad que ha sido larga y fructífera con la ministra. Muchas gracias.